Toma. 28. Otra vez la silla. Hola, yo soy Gael. Les voy a hablar de la estructura y la producción de los textos persuasivos. Primero tenemos que entender que estos textos persuasivos se dividen en dos, siendo los textos persuasivos continuos y discontinuos. Ahora, hablando de los continuos, tenemos que entender que estos tienen como propósito hacer que el receptor se influya y que pueda hacer algo. Por ejemplo, estos textos que nos influyen a votar por alguien, que nos anuncian un partido político, etc. Ok, ahora tenemos que entender que de estos textos continuos tenemos características externas e internas. Ok, hablaremos de las externas. La primera es que esta estructura se maneja de forma silogística, hablando del concepto y de la conclusión, y antitética, de la tesis y de la antítesis. Como segunda característica tenemos que esta estructura de texto está dividida en tres partes: inicio, desarrollo y conclusión. Es la que todos conocemos. Como tercera característica tenemos que cuando esto es oral, podemos manejar elementos paralingüísticos, siendo estos la risa, la tristeza, el tono de voz, la velocidad del habla y muchas otras. Ahora, hablaremos de las características internas, siendo este el estilo del autor. ¿Cómo es que el autor se va a expresar a los receptores? ¿De qué manera y con qué tono? La segunda característica. Se pueden utilizar expresiones de juicio y opiniones objetivas, siendo estas el modo indicativo, la duda, los verbos subjetivos como yo opino, yo creo, y la intención del emisor, que es bastante importante. Cuarta característica. Se busca la persuasión oral, dando razones lógicas para lograr convencer al receptor, siendo y que tenemos que poner mucha importancia en la manera en la que decimos de manera oral, como ya lo habíamos dicho en una característica pasada. Ahora, quinta característica. Se pueden distinguir por ser claros, precisos y objetivos. Nunca encontrarás un texto persuasivo que te ponga ahora sí como el mucho texto. No, no, no. Te pondrán tipo, vota por el PAN, tu mejor opción. Son bastante claros y son bastante objetivos. Aun si no te influyen, pues verás que son cortos. Sexta característica. Hay diferentes tipos de argumentar. Por ejemplo, la definición, la clasificación y la descripción. También la analogía, la citación y muchas otras. Séptima característica. Se puede utilizar la persuasión emocional como los deseos y las aspiraciones del receptor. Por ejemplo, estas que son bastante comunes de... ¿Alguna vez quisiste tener un internet con mucha bandeja óptica? Pues ahora puedes contratar Total Play o Easy. Estas que te prometen que tus deseos se van a volver realidad cuando los contrates. Ahora, hablaremos de los textos discontinuos, de los que les había mencionado. Primero tenemos como característica la hipérbole. Figura retórica que sirve para argumentar o disminuir excesivamente las cualidades de un objeto. Ya sabes, la exageración, el gran paso para el hombre o el pequeño partido político. Estas pueden ser utilizadas para esos tipos de texto persuasivo. También tenemos que conocer las características, ya como conclusión. Conocer las características de los textos persuasivos es muy importante. No solo se lo digo porque pues estoy hablando de este tema, sino porque también nos puede ahorrar muchas malas decisiones, como esas personas que por las ayudas que da un cierto partido político, votan por él, sin saber ni siquiera el plan de acciones que tiene el candidato, ni mucho menos. Muy bien, ahora sí, para conocer o adquirir sencillamente pues más información, les sugiero que investiguen un poco más, porque ese es un tema demasiado importante. Muchísimas gracias.